Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Gracias, Rosy. Gracias a todos y bueno, pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con el buzón. Y he querido dividir mi participación en dos partes. Creo que es bien importante el tema que Antonio me pidió que expusiera con ustedes. Lo quiero hacer de una forma informal, es decir, si en algún momento de mi plática quieren ustedes intervenir, preguntar, lo pueden hacer con toda libertad. Y les decía, lo he dividido en dos partes, porque se trata de que ustedes tengan herramientas prácticas. Y el trabajo que hace el buzón es fundamental a este tipo de grupos, de organizaciones que son la base del Morena, del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Es fundamental porque de lo que surja aquí vamos a tener una base social que permita no solamente ganar elecciones, que es bien importante, porque va a ser importante lo que hagamos en el Estado de México y lo que hagamos en el 2012, sino además cambiar esta sociedad. Para transformar este país necesitamos cambiar la mentalidad. Y desgraciadamente los medios, que como ustedes saben, obedecen a una lógica histórica de frenar la información real para el pueblo, para los ciudadanos. Nos mantienen en un estatus de engaño, de información hasta el punto de lo que a ellos les conviene, y al hablar de ellos hablo del círculo de poder que tradicionalmente ha gobernado este país, pero no en los últimos 12, 20 años, sino desde hace muchísimo tiempo. Y una de las razones fundamentales de un proyecto alternativo de nación como el que nosotros defendemos es el conocimiento de la historia. Si ustedes analizan lo que está pasando en el entorno de la competencia por la presidencia, lo que llaman el regreso inevitable del PRI al poder, nos dicen que la historia no importa, que al fin que los jóvenes no saben lo que era el PRI de hace 50 años, no saben ni siquiera que era el PNR, el PRM, que ni quien se acuerde de Díaz Ordaz, menos de Miguel Alemán. Entonces ya no importa eso, la historia no importa. Vienen este grupo de gentes que además viene avalado por incluso historiadores y analistas diciendo la historia no importa, muera la historia, al fin que ya viene el PRI, y viene con gente nueva. El problema, y para eso está la izquierda, es que si no conocemos la historia, no sabemos lo que somos. Y parte de esta labor del statu quo, del sistema que ha prevalecido en nuestro país desde hace por lo menos 70, 80 años, es ignorar la historia. ¿Para qué? La historia no nada más es hacer homenaje a los héroes, ni levantar estatuas o monumentos y conmemorar ciertas fechas. Es conocer lo que hicimos, lo que pudimos haber sido y lo que no somos, para tratar de mejorar y para construir un mejor futuro. La historia sirve para eso, no nada más para tener héroes y hacer estampitas y recordar las fechas, sino para tener conciencia de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Entonces, una labor de la izquierda y de quienes somos progresistas es recordar la historia, y recordarla precisamente para que no nos pretendan engañar, como nos están engañando ahora los priistas y los panistas, haciéndonos creer, por ejemplo, que la ley laboral que pretendían aprobar en estos días era un avance. Bueno, pues suena muy simple, un avance, dicen ellos. ¿Por qué? Porque nos ubica en el entorno de la globalización y nos ubica en la modernidad y los demás países, y nos ponen de ejemplo hasta Brasil. Ahí sí, pero hay algo que a ellos se les olvida y a nosotros no se nos puede olvidar. Toda una trayectoria de lucha histórica, sacrificios, muertes, sangre, que nos costó edificar un sistema laboral como el que tenemos y que quieren desmantelar. Por eso es importante conocer la historia, y por eso he dividido mi participación en dos partes. Decía yo, nada más que analizar el contexto ideológico del proyecto alternativo es fundamental para dos cosas. La primera, para obviamente conocer qué proyecto estamos defendiendo, por qué estamos nosotros trabajando unidos y por qué empujamos
ese proyecto para que sea el proyecto de nación que gobierne este país, y dos, cómo lo defendemos frente a los que lo atacan, porque yo creo que muchos de ustedes han leído y han escuchado, porque para eso sí se ocupan de nosotros, los ataques que han surgido para descalificar el proyecto de nación. Y dicen, bueno, es que el proyecto de nación es otra vez el populismo, es otra vez el regreso a los 70s. Y bueno, entonces yo digo, vamos a revisar nuestra historia. Para empezar, en la primera parte, vamos a revisar de dónde viene este proyecto de nación. Es espontáneo, se le ocurrió a Andrés Manuel y a la gente que estamos en torno a él de repente. Es de verdad un regreso a los 70s, a los años de Echeverría y López Portillo. ¿O por qué? ¿De dónde surge el proyecto de nación? ¿Es algo espontáneo o tiene fundamento? Y la segunda parte es ubicar el proyecto alternativo de nación en el entorno que nos toca vivir. Es decir, ¿qué ha pasado con la izquierda en el mundo? Todos sabemos que la izquierda ha vivido una serie de transformaciones desde que la izquierda es izquierda, desde que se habla de izquierda en el siglo XIX, a nuestras fechas, sobre todo después de la caída del muro de Berlín ha habido transformaciones, e incluso la influencia que puede tener la presidencia de Obama en el entorno latinoamericano. Entonces, en esas dos partes yo he dividido mi participación, y quisiera empezar por hacer un breve repaso, nada más si me permiten. Bueno, les decía, yo quiero empezar por hacer un breve repaso de nuestra historia, para ubicar el proyecto alternativo de nación. Miren ustedes, José Joaquín Fernández de Lizardi, escritor, ustedes ya lo han de recordar, que se conoce más por sus novelas, Periquillo Sarmiento, era un gran liberal. Y él decía que este país estaba marcado por la lucha entre los que querían el avance y los que lo frenaban. José María Luis Mora caracterizó esto como la lucha entre el Partido del Progreso y el Partido del Retroceso. Decía, toda nuestra historia, y estamos hablando del siglo XIX, está marcada por la lucha entre el Partido del Progreso, los que quieren avanzar, y el Partido del Retroceso, los que quieren frenar los cambios, los que quieren frenar el avance, los que quieren detener al progreso. Y si hoy, después de todos esos años, él hablaba en los albores de nuestra independencia, si revisamos realmente nuestro entorno histórico, esa es la realidad de nuestro país. Siempre un grupo que se adueña del poder, que lo atesora, que además lo usufructúa en nombre de la sociedad, en nombre de la nación, y otro grupo que está luchando permanentemente por el avance. A veces el Partido del Progreso, y yo diría que con más frecuencia, es una minoría siempre. El Partido del Progreso no siempre necesariamente somos la mayoría, por el contrario, a veces es un grupo que tiene que ir a contracorriente para lograr imponerse mayoritariamente, pero es el que finalmente ha definido los cambios de este país. Bueno, pues para empezar yo quisiera que tomáramos esa idea como base, porque creo yo que independientemente de que así ha sido a lo largo de nuestros tres grandes procesos históricos, la lucha entre el avance y el retroceso, hoy vivimos exactamente lo mismo. Una lucha entre quienes pretenden que continuemos en el viejo orden, en el orden priista, en el orden que nos dejó heredado un partido que usufructuó el poder económico y político durante 70, 80 años, una minoría gobernante, pero además enraizada con empresarios, con un grupo de 30 y tantos empresarios que tienen el control y el monopolio del capital en México. Asociado a esto, los grandes intereses conservadores que incluyen a la Iglesia Católica, y que hoy son quienes se oponen a este proyecto alternativo de nación. Pero además, de una manera muy importante, ya lo veremos a continuación, un sector de nuestra izquierda, o de los que se dicen parte de nuestra izquierda, que han colaborado para que esta alianza histórica entre la derecha, los conservadores o lo que llamamos el Partido del Retroceso, se mantenga y controle el poder. Bueno, pues esta lucha inicia justamente con la independencia de nuestro país. E inicia con dos proyectos de nación. El proyecto de nación de Miguel Hidalgo, que es un proyecto de nación que los conservadores se atreven a decir que ni siquiera sabía para qué se levantó en armas. Dicen ellos, no, pues él llamó a la independencia, pero él quería que Fernando VII se quedara, y ni idea tenía, dicen los historiadores conservadores, ni idea tenía de para qué llamó a la independencia. No quería la independencia, dicen incluso.
Cuando la realidad es que había un plan de los grupos liberales, un plan que se fraguó en Europa por, hay que recordar, la influencia de las sectas masónicas, que eran los grupos liberales más avanzados, que justamente en el entorno que se dio en Europa, con el crecimiento del poderío napoleónico, la invasión a España y la implantación de una legislación liberal que implicaba muchas cosas, pues obviamente atentaba contra el poder conservador. Ese es el entorno de la independencia. Bueno, en ese entorno internacional, el plan masónico liberal para la independencia de América, no solamente de México, recuerden ustedes y revisen la historia, los gritos de independencia en América casi se dan simultáneos, y no es casualidad, obedeció a un plan perfectamente bien ideado. Y hay un hombre que es fundamental para entender todo esto, Francisco de Miranda, un venezolano que fue a Londres, que en Londres formó un grupo masónico de conspiración para hacer la independencia, que contó con apoyo a veces de los ingleses, a veces de los franceses, y dentro de este grupo participaba Fray Servando Teresa de Mier, un hombre que iba y venía, porque siempre era perseguido por los gobernantes de la colonia, y que influyó notablemente en el desarrollo del liberalismo en México. Bueno, este plan, perfectamente bien ideado, lo conocía Hidalgo, y tan lo conocía que parte de ese plan era decir que no iban a atacar a Fernando VII, decir que había que defender la religión, y todo lo que le estoy diciendo no es una ocurrencia mía. Hay una carta que le escribe ni más ni menos que Ignacio Allende a Miguel Hidalgo, ahorita les doy la fecha exacta, pero debe haber sido en agosto de 1810, muy poquito antes del grito, donde le explica que uno de los acuerdos que se había tomado en las juntas, a la que no había asistido, por cierto, ese día Hidalgo, era que la lucha de independencia se iniciara proclamando que se iba a restaurar a Fernando VII. Recordemos, les repito, que estaba invadida España por Napoleón, Fernando VII estaba entre que entregaba el poder y no, había una regencia controlada por los franceses, y bueno, una bandera era tomar a Fernando VII, la restauración de España, pero para aplicar las leyes liberales que los franceses habían llevado a España con la Constitución de Cádiz, 1812. Recordemos incluso que el Zócalo se le llama Plaza de la Constitución por esa Constitución, la de 1812, que era una Constitución, hay que decirlo, que en realidad era las leyes de reforma, por así decirlo. Sí, implicaban la separación Iglesia-Estado, la garantía de la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la separación, les decía Iglesia-Estado, pero además el control por el Estado de el manejo de las iglesias, y eso obviamente aterró a los conservadores y a la alta burocracia, al alto clero que dominaba en la Nueva España. Ese era el temor que subyacía en la sociedad colonial, y esa era la forma como los masones, los liberales, pensaron que podían capitalizar ese descontento, y entonces le aconsejan a Hidalgo, les decía, esta carta es importante porque le dice Allende a Hidalgo que se determinó en esa junta utilizar la bandera de Fernando VII, pero además utilizar la bandera de la religión, precisamente para evitar, decía Allende, palabras menos, en una sociedad que no contaba con la información, él decía una sociedad mayormente ignorante, que fuera utilizado el movimiento de independencia para espantar al pueblo mexicano y provocar que no hubiera respuesta ni reacción a favor. Esa carta existe, para quienes dudan de que estaba perfectamente planeado, pero además existe el plan masónico, un plan masónico que se hizo justamente en el entorno de la invasión napoleónica, que mandó Napoleón a México con un capitán, el capitán Dalmíbar, ese era su nombre, que platicó con Hidalgo en Dolores, en el pueblo de Dolores, y que, si ustedes recuerdan la película esta que el año pasado se difundió, muy interesante, ahí nos hablan de cómo Hidalgo era un hombre liberal. Yo creo que muchos la vimos, ¿no? Esa película nos habla de que él leía los clásicos de la Revolución Francesa, él tenía otra noción de la sociedad. Lo que no nos dicen ahí es cómo llegaban a manos de él esos conocimientos. Eso es lo fundamental. A él le llegaban a través de estos agentes, de los agentes liberales, de este hombre como Dalmíbar, el coronel, que les digo yo, era un enviado napoleónico con el que dicen en el juicio que le hizo la Inquisición a Hidalgo, se encerraban por horas platicando. Entonces, ese plan dice, entre otras cosas, pero no solamente a México, fíjense ustedes, a toda América Latina le aconseja que, de ser posible, la independencia se inicie con la participación de sacerdotes,
Eso explica por qué Hidalgo está ahí. Y que además se haga en nombre de la religión. Pero además aconsejan, en particular a México, que utilice el símbolo de la Virgen de Guadalupe, que es fundamental para nuestra identidad como nación. Entonces, vaya, de que existía un plan deliberado, existía, de que Hidalgo tenía conocimiento de él, es clarísimo, pero además otra cosa más importante. ¿Por qué luchaba Hidalgo? ¿Solamente por la independencia? Ya vimos que sí luchaba por la independencia, pero nada más por independizarnos de España. No, luchaba por algo más. Eso es el proyecto de nación que defendemos. Él luchaba porque los mexicanos, los nativos de este país, y no los peninsulares, tuviéramos el dominio de nuestros recursos y de nuestro trabajo. Hidalgo quería la independencia para hacer un movimiento social, una transformación social. Él no quería nada más que hubiera la separación con la metrópoli, él quería que se repartiera la riqueza. Eso es lo importante de Hidalgo, que además se les olvida a todos los que ahora pretenden hacernos la historia oficial. También el año pasado nos pasaron una serie en Televisa que pretendía hacer la verdad cuando estaba tomada. Imagínense ustedes de quién estaba tomada, de Lucas Alamán. Esa era la gran novedad que nos pretendieron presentar. La versión que nos presentaron hace un año como una novedad era la versión de los conservadores, donde para ellos ni siquiera existían personajes fundamentales como el Pípila, pero además en la que no se explica por qué Hidalgo luchaba, que es lo que nosotros tenemos la obligación de saber. Entonces, Hidalgo, insisto, buscaba un programa de transformaciones sociales profundas, de redistribución de la riqueza, y esto es más claro aún con Morelos. Cuando muere Hidalgo, cuando lo fusilan, cuando el movimiento de independencia naufraga en esta lucha que se da por tener el control de la Nueva España, toma el mando Morelos, y todos nosotros sabemos que uno de los fundamentos de esta nación son los sentimientos que precisamente Morelos escribe. Pero algo que también se olvida o que se minimiza es una de las explicaciones fundamentales de para qué luchaban gentes como Morelos, entendiendo muy bien el sentido de lo que quería Hidalgo y lo que explica lo que debería de ser este país. Y dice Morelos en una de las partes medulares de los sentimientos de la nación que hay que pugnar por moderar la opulencia y la indigencia. Fíjense ustedes lo importante que es esto, porque este es el modelo socialista. No nada más es reducir la pobreza como nos decía Salinas y como nos dice Calderón y nos dice Fox, no, es moderar la riqueza también. Es decir, que haya un sistema de equidad y de justicia. Ellos luchaban por un socialismo no como el que ahora nos quieren. En eso también hay que ser muy claros. El socialismo por el que luchaba Hidalgo y Morelos, que yo lo llamo socialismo porque tendía a repartir la riqueza, era eso, era equilibrar la balanza entre los muchos ricos, entre los muchos pobres y los pocos ricos. Ese es el problema de naciones como México, y un problema además que persiste. Pocos son los que concentran el capital. Aquí tenemos al mayor millonario del mundo, y muchos somos los que no tenemos acceso a bienes que solamente goza una minoría. Esa es la realidad económica de este país, y si no entendemos eso, no vamos a entender el por qué tenemos que pelear. Entonces, bueno, Morelos lo lleva a su máxima expresión. Hay que además adelantar otra cosa. Ni Morelos ni Hidalgo buscaban la restauración de una monarquía. Ellos hablan, revisen ustedes las cartas de Hidalgo en sus primeros tiempos de la lucha de independencia, lo que es el Congreso de Apatzingán. Ellos luchaban por un modelo democrático. Ellos hablan de darle el poder, la soberanía popular. La primera vez que se habla de soberanía popular es con ellos, devolvérsela a la gente a través de un Congreso representativo. Tanto Hidalgo como Morelos hablan ya de un sistema de gobierno con un Congreso representativo. Entonces, bueno, todo esto que les dibujo a grandes rasgos es lo que nos explica, primero, para qué se hizo la independencia, y segundo, por qué nosotros estamos peleando. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en ese entorno otra vez internacional de que perdía el poder conservador cada vez mayor influencia, que perdía la Iglesia Católica el poder económico que detentaba, se alarman las clases dirigentes de la Nueva España. La guerrilla con Vicente Guerrero continuaba presente en lo que hoy es el estado de Guerrero, causando muchos estragos. Hay que decir algo. Nos pintan la historia luego de que no, pues Guerrero estaba por ahí en la sierra y ya no hacía nada, ya la independencia está prácticamente acabada, y no es cierto.
Guerrero siempre estuvo haciendo mella en las tropas virreinales. Lo que pasa es que en este entorno vino una idea a los conservadores y fue provocada por el pánico. El pánico de que la Constitución de Cádiz se aplicara en nuestro país. Ya estaban incluso jurando la Constitución en todos los países de la Nueva España, porque además las tropas napoleónicas obligaban a ello, y se empezaron a reunir. Matías de Monteagudo, un canónigo muy influyente, representante de estas clases dirigentes, empezó a reunirse. Le llaman incluso el padre de la patria. Francisco Martín Moreno dice que es el verdadero padre de la patria. Imagínense por qué. Ahorita van a ver por qué dice él eso. Se reunieron en la Profesa y alarmados por esta situación, dijeron, bueno, pues tenemos que hacer algo. Ahora sí necesitamos la independencia nosotros. Y de aquí surge, ya lo he platicado otras veces, la primera alianza en nuestro país. La alianza derecha-izquierda, agua-aceite, insurgentes, realistas. ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues es que si viene la Constitución de Cádiz, se acabó la religión católica, se acabó nuestra influencia económica, hay que frenarla. Entonces hay que hacer una independencia, pero mentirosa, una independencia a nuestra conveniencia. Y necesitamos a un hombre que sea muy hábil, a un hombre que sea capaz de manipular a los insurgentes de tal forma que los convenza de que entren a esta alianza. Hay un personaje en nuestra historia que para unos es un gran héroe, para la derecha, para el PAN en particular, Agustín de Iturbide. Este hombre todo el tiempo de la independencia estuvo haciendo negocios, comerciaba con el hambre del pueblo, se hizo millonario, a tal grado que incluso fue acusado 3 veces ante el virrey por cómo utilizaba la guerra para beneficio propio. El virrey se vio obligado incluso a separarlo de su cargo y él se mantenía en la antigua Valladolid, ahí se mantenía en su hacienda, descansando. Había sido buscado en algún momento por Hidalgo, proponiéndole que se uniera a la independencia y él desde luego lo rechazó. Entonces, bueno, tenía cierta presencia en las tropas realistas y se les ocurre que ese es el personaje adecuado, porque además era lo que podíamos llamar hoy un pícaro. Era un cuate que pues encantaba al auditorio, sabía envolverlo, tenía habilidades de seducción, así lo pintan sus contemporáneos. Lo buscan, le devuelven el cargo con la misión de que vaya a la Sierra Guerrerense y que convenza a los insurgentes de hacer una alianza para llevar a cabo la independencia. Y sí, ciertamente el gran triunfo de Iturbide es que logra convencer a Guerrero, un hombre, hay que decirlo con todas sus letras, sin mayor preparación, con grandes ideales, pero que no tenía una ilustración adecuada como si la tenían Morelos e Hidalgo, y que cede todo el poder a Iturbide con 2 hechos muy importantes. El plan de Iguala representa el proyecto de nación de ese grupo en el poder, que era mantener el poder de la religión, mantener el poder cerrado al grupo de burócratas del viejo virreinato que siguieran detentándolo, que el poder económico no se distribuyera, desde luego nada de reforma social. Las 3 garantías: unión, que es la gran bandera que utiliza la derecha, unión, independencia y religión, es la negación del movimiento social de Hidalgo y de Morelos, y ese es el que lleva a cabo Iturbide. Él lo que hace es convence a Guerrero, le dice que sí se va a dar la independencia, que se unifiquen, pero hay solamente como dato 2 circunstancias que no podemos perder de vista si queremos entender para quién sirvió esta alianza. Si revisamos el acta de independencia, no la firma ningún insurgente. Todos son grandes empresarios, capitalistas, hacendados, la alta burocracia virreinal, el alto clero. Y si revisamos también la lista de quienes integraron la primera regencia del México independiente, no se encuentra ahí ningún insurgente. Es decir, quienes se quedan con el poder es la misma casta poderosa de clérigos, de militares y de burócratas que habían constituido el sistema virreinal para sostenerlo, para mantenerlo, para que no hubiera ningún cambio. Es decir, ellos decían, hay independencia, y pretendían que el pueblo con eso se iba a satisfacer, mientras todo quedaba exactamente igual, porque el temor, insisto, era la aplicación de las leyes liberales. Por eso, toda la etapa que vivimos de 1921, aproximadamente 56-57, es una etapa de revueltas y de enfrentamiento interno, de guerra civil, que muchos historiadores simplistamente dicen, bueno, pues es la etapa en la que todos nos peleamos por todo, no había estabilidad, México estaba de cabeza, los gobiernos.
Sí, pero lo que se les olvida decir es que esa lucha que inicia casi al momento de la independencia es para que se haga finalmente realidad el proyecto de nación de Hidalgo y de Morelos. Es decir, en cuanto Iturbide se hace del mando, él lo primero que hace es tratar de que lo beneficie a él, cambia las reglas del juego, ya sabemos que lo nombran emperador, él trata de concentrar todo este poder virreinal en su persona, pero se produce entonces una movilización también a través de estas logias masónicas. Hay que recordar el papel fundamental de las logias masónicas, no había partidos, para rescatar el proyecto de nación de Morelos y de Hidalgo, es decir, hacer la reforma social. Entonces, todas estas revueltas, golpes de Estado, toda esta inestabilidad que vive México tiene una explicación, y es la lucha de los mexicanos porque la independencia se haga realidad. Sí, la habíamos obtenido en el papel, en la separación política, pero no en términos reales, no en términos concretos. La revolución social no había llegado con la independencia. Entonces, todos estos años explican la inestabilidad que vivimos. Tan es así que, bueno, en algún momento de esta gran inseguridad política que se vivió, Guadalupe Victoria tiene que hacer algo que había formado parte de la idea de Hidalgo, y era expulsar a todos los españoles. ¿Para qué? Dicen algunos ahora, bueno, pues es que era una intolerancia tremenda. No, lo que pasa es que los peninsulares acaparaban todos los cargos públicos, y era requisito obligado que fuera nativo de España el que tuviera el alto mando político y económico de este país. Entonces, todo eso tiene una explicación en la lucha social. El reparto de tierras, que desde entonces Guerrero empieza a empujar. ¿Por qué? Porque Guerrero tiene que regresar finalmente al escenario político. Recordemos que en este país el fraude electoral nace casi con nuestras primeras elecciones. El primer fraude electoral se comete en 1826. Es un fraude que se comete entre dos partidos, que en realidad son logias masónicas, la logia escocesa, la logia yorquina. La logia escocesa es el partido de Iturbide, son los conservadores, son los que defienden la religión, son los que defienden a los grandes terratenientes, el poder conservador. Y la logia yorquina se conforma con patrocinio norteamericano, hay que decirlo también, con interés norteamericano, traían un interés, pero aparentemente para traer las instituciones republicanas federales a nuestro país. Y a este grupo se afilian, a estas masonerías se afilian los insurgentes y los que buscaban el modelo, digamos, popular de nación que defendían Hidalgo Morelos para restaurarlo. Bueno, pues el primer fraude, les decía yo, 1826, para la conformación de los congresos locales. Sí, adelante. Es la logia yorquina y la logia escocesa. Se les conocía también como el partido yorquino, el partido escocés, no había partidos políticos, o el partido popular era el partido yorquino y el partido conservador que era el partido escocés, así es. Son logias masónicas que son lo que le podríamos llamar la semilla de los partidos políticos en México. 1826, les decía yo, el primer fraude electoral, y cuando llega la elección de la presidencia, 1828, compiten por el poder, empujado por el gobierno, empujado por el presidente Victoria, Manuel Gómez Pedraza, apoyado por la logia escocesa, apoyado por el partido escocés. Y entonces empujan a Vicente Guerrero a que sea candidato por el Partido Popular, por el partido yorquino. Se producen elecciones, en ese tiempo las elecciones se hacían en el Congreso, por eso era importante, por eso les mencioné la elección en el Congreso, en los congresos locales. Se elegía el Congreso, él era el que determinó quién era el presidente de la República, y finalmente por un voto gana, entre comillas, Manuel Gómez Pedraza, con todo el apoyo del gobierno, con el apoyo del ejército, con el apoyo de la iglesia. Y lo que sucede es que se provoca una revuelta popular, la revuelta de la Acordada, cuando asaltan el mercado del Parián, que estaba junto a Palacio Nacional, se espanta Gómez Pedraza, se espantan los conservadores y logra Vicente Guerrero ser reconocido como presidente en circunstancias muy difíciles. ¿Por qué? Porque Guerrero tiene que gobernar prácticamente con el poder conservador en contra suya todo el tiempo, y finalmente es desconocido por su propio vicepresidente, Nicolás Bravo. Todos sabemos lo que sucede, acaba fusilado. Pero lo interesante del esfuerzo de Guerrero es que es el primer gobernante con un proyecto de nación popular. Vicente Guerrero es el primero que empieza a retomar esta idea de regresar la tierra a sus antiguos propietarios, que era una de las razones de la lucha de Hidalgo. Recordemos que la lucha agraria
de Hidalgo, explica mucho de la lucha agraria de Zapata. Bueno, pues Guerrero lo entendía. Él empieza a tomar una serie de medidas. Él todavía, incluso de él vienen los primeros intentos de hacer leyes de trabajo. Si ustedes revisan el programa de Vicente Guerrero, se dan cuenta que es el primer intento de gobierno popular. No dura mucho, les repito, lo traiciona a su vicepresidente, que se vende al partido escocés, y a partir de ahí vivimos lo que yo llamaría así una gran inestabilidad, pero también la muestra más clara de para lo que sirven las alianzas entre la derecha y la izquierda. Porque yo creo que muchos de ustedes sí saben quién es Antonio López de Santana, pero creo que muchos de ustedes no saben que si él se pudo sostener fue porque él fue uno de los beneficiarios e impulsores de las primeras alianzas entre conservadores y liberales. Todos sus gobiernos fueron gobiernos de alianza, gobiernos de conservadores con liberales. ¿Por qué? Porque él lo único que pretendía era aprovechar la gran confusión política que se vivía, la lucha política, para él seguir siendo el factotum del poder en México y mantenerse así indefinidamente. ¿Por qué digo que de Santana es digamos que la institucionalización de estas alianzas conservadores liberales? Bueno, pues porque Santana, con mucha habilidad, es otro político como Iturbide, que de acuerdo con los biógrafos de la época, con los contemporáneos suyos, era un hombre que encantaba a quien se le acercaba. Bueno, pues él era un hombre sumamente ambicioso, pero que sabía que la lucha en este país se daba entre el Partido del Retroceso y el Partido del Progreso. Y entonces hacía gobiernos con ambos bandos. Si nosotros revisamos los gobiernos de Santana, él siempre tenía como vicepresidente un liberal, y ni más ni menos que al liberal más radical, a Valentín Gómez Farías. Y no solamente hacía eso, sino que se iba a su hacienda y dejaba a Gómez Farías que intentara hacer la reforma. Les decía yo al inicio de esta plática que de 1921 a 1956-57 vivimos el intento por hacer la reforma, por aplicar parte de la Constitución de Cádiz, pero sobre todo por hacer la reforma, que era por secularizar el poder en México, por hacer el Estado laico y por construir un gobierno liberal, federal, republicano. Bueno, pues Valentín Gómez Farías, de los primeros gobiernos de Santana, lo intenta hacer. La primera reforma, el primer intento de reforma, lo hace Gómez Farías en el gobierno de Santana de 1833. Santana está en su hacienda, Valentín Gómez Farías logra que el Congreso apruebe la reforma que implicaba, repito, la separación Iglesia-Estado, un Estado laico, todo lo que fueron las leyes de reforma, el matrimonio civil, la educación a cargo del Estado, todo esto que conforma el Estado democrático moderno. Pero bueno, entonces Gómez Farías lo logra y empieza a haber movimientos de reacción en contra de sus iniciativas. Y Santana, esperando en su rancho, va midiendo fuerzas, y cuando se daba cuenta que ya no era posible seguir oculto, reaparecía, y en 33 lo que hizo fue desconocer las reformas de Gómez Farías, devolverle el poder a los conservadores. En 47 vuelve Gómez Farías a intentar una reforma, vuelve a pasar lo mismo, Santana está esperando, lo deja a cargo del poder, Gómez Farías avanza en las reformas, hay algunos movimientos también de resistencia, regresa Santana, le quita todo el poder. Es decir, así se mantiene Santana como presidente, haciendo una estrella floja, viendo qué fuerza le conviene más para afianzarse y para mantenerse. Hasta su último gobierno, 1853, en que él le entrega absolutamente, regresa, por cierto, entre otros, con el apoyo de Miguel Lerdo de Tejada, otro de los grandes líderes del partido, de lo que será el Partido del Progreso, que luego será el Partido Puro, pero le entrega el mando ni más ni menos que a este personaje, Lucas Alamán, que es el que hace su programa de gobierno. Sabemos que los liberales que estaban exiliados hacen el plan de Ayutla, se produce la caída de Santana, logramos la Constitución del 57, logramos las leyes de reforma, y es aquí, 1857, 1858, cuando tenemos el primer proyecto de nación progresista realmente conformado, realmente consistente, al que llevan a cabo los liberales de la reforma, pero que se debe en gran medida a el impulso de la corriente de los puros dentro del Partido Liberal. Hago aquí un ligero paréntesis para explicar qué es esto de los puros. El Partido Liberal, que como les decía yo, se vino conformando desde antes de la independencia, que se fue fortaleciendo a lo largo de esta lucha por la reforma, y que finalmente llega al poder en el 56-57, no era un partido monolítico, era un partido dividido. Estaba dividido por los
puros, que eran quienes defendían a ultranza los principios liberales. Ellos querían las leyes de reforma tajantemente aplicadas. Ellos incluso eran partidarios, fíjense ustedes, de que Estados Unidos viniera con fuerzas y nos apoyara a los liberales y impusiera el gobierno liberal por la fuerza. Ellos eran partidarios de soluciones radicales. Y el Partido Moderado, que era el que sostenía que había que hacer las cosas poco a poco, que a lo mejor había que condescender con el Partido Conservador, es decir, una visión más moderada de liberalismo. Como líderes del partido puro estaba Miguel de Tejada, les decía yo, Valentín Gómez Farías, y como dirigentes del Partido Moderado estaba primero Ignacio Comonfort, y luego finalmente estuvo Guillermo Prieto y otro grupo de hombres de la Reforma que participaron en el gobierno de Benito Juárez, y Benito Juárez manteniéndose también, como Santana, como árbitro en la lucha. A veces se inclinaba a los puros, a veces a los moderados. Era un hombre que tuvo una visión de liderazgo en la que nunca cayó presa del enfrentamiento de los grupos, sino por el contrario trató de ir balanceando la lucha entre los liberales. Ahora bien, lo interesante de esto es que el Partido Puro, al tiempo que iba construyendo su proyecto de nación, produjo una serie de principios que todos nosotros vamos a reconocer, que son los que determinan la esencia del proyecto de nación liberal progresista de este país. Y era el sostenimiento de la soberanía, el que los recursos naturales estuvieran realmente al servicio de la nación y su usufructo fuera para el pueblo mexicano, la libertad de expresión plena, un Estado laico, educación gratuita para todos y tutelada por el Estado, y reforma agraria. Esos son los grandes principios del primer proyecto de nación liberal. Estamos hablando de los mismos principios que defendemos hoy, si nos damos cuenta. Exactamente la misma lucha de ellos es la nuestra. Bueno, pues todos sabemos también que se produce la guerra de reforma, que es justamente el momento de prueba del proyecto liberal. ¿Por qué? Porque los moderados decían que si la Constitución del 57 se aplicaba con mayor cautela, o incluso si se le reformaba para suavizarla, México no iba a tener una guerra en un enfrentamiento. Y entonces, paulatinamente iban a venir los cambios. Los puros, por el contrario, decían tenemos que hacer los cambios, pero ya, radicalmente. Y en ese entorno de lucha, de división del Partido Liberal, Benito Juárez toma la decisión clave para entender nuestra historia. ¿Qué hubiera pasado si Benito Juárez somete a plebiscito o a encuesta o a consulta las leyes de reforma? Pues no pasan, porque mayoritariamente la sociedad era partidaria, estaba obviamente enajenada por una educación y una cultura conservadora, por la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Fíjense ustedes, se nos olvida, o se les olvida a mucha gente, pero si se nos murió un pariente, teníamos que ir a pagar y pedirle permiso al sacerdote para que nos diera permiso de enterrarlo en los sepulcros de los templos, porque además no había otros panteones. Los panteones eran usufructo de la Iglesia Católica. Por si fuera poco, tenemos la obligación de informar a la Iglesia cuánto ganábamos, porque era obligatorio pagar el diezmo, es decir, el 10% de todo lo que ganáramos. Era obligatorio, no era de que si queríamos dábamos limosna, no, era obligatorio. Además era obligatorio que si teníamos hijos, uno de nuestros hijos por lo menos fuera entregado a la Iglesia, fuera sacerdote o fuera monja, era obligatorio. Es decir, era coacción civil, coacción religiosa sobre la vida civil. Ya no se diga los divorciados, que era algo imposible en ese México, o peor aún, los hijos naturales, que no solamente eran señalados legalmente, sino que se les obligaba a estar rapados para que la gente supiera de inmediato que eran hijos naturales, por tanto no tenían los mismos derechos. Eso es a grandes rasgos y en síntesis mucho de lo que se vivía y que los liberales querían que se acabara. Pero si a eso le sumamos que esta Iglesia Católica, además como vendía los perdones, las indulgencias, pues fue acaparando los bienes económicos, se hizo de grandes extensiones, pero más extensiones de tierra que eran ociosas, porque ni siquiera las ponían a trabajar, mientras les quitaba esas tierras a los campesinos y a los verdaderos dueños de esas tierras, que eran los indígenas nativos originales de este país, que desde la época de la colonia habían sufrido este saqueo de su riqueza. Bueno,
Pues esa era la realidad económica y social de este país, con una división de castas tremenda en la que solamente llegaban a los cargos aquellos que tenían acceso a la aristocracia política, y que si alguno de la clase media o baja quería tener cierto ascenso social, no tenía más que dos opciones: hacerse sacerdote o hacerse militar, que eran las otras dos castas de poder en este país. Bueno, pues imagínense un país en el que la mayoría estaba fuera de las decisiones políticas y solamente estas tres castas, el poder económico, el poder religioso y el poder militar, decidían lo que pasaba. Esa es la explicación de fondo de las leyes de reforma. No es nada más que la Iglesia se separara del Estado, no, era hacer un Estado democrático y socialmente equilibrado para todos. Bueno, pues les decía yo, si en ese entorno Benito Juárez lo somete a consulta, pues la perdemos. Entonces Benito Juárez tomó una decisión, como la toma un líder que sabe lo que importan los principios. Y bueno, las consecuencias fueron la guerra de reforma, la guerra de 3 años y las amenazas de intervención. Quiero decirles que incluso dentro de su partido, Benito Juárez tuvo que enfrentarse a la disensión de algunos de los miembros del Partido Liberal. Santos Degollado llegó incluso, Santos Degollado era el jefe del Ejército Liberal, fíjense nada más, ni más ni menos, era el jefe del Ejército Liberal. Bueno, pues él llegó a hacer un pacto con el embajador británico, con parte del cuerpo diplomático, con el Partido Conservador, para hacer un plan de pacificación en el que iba a haber una alianza del Partido Liberal y el Partido Conservador. A cambio, lo que pedía el Partido Conservador, pedía una cosa, obviamente, frenar estas reformas, pero además la eliminación de Benito Juárez. Pues, Santos Degollado tuvo la osadía incluso de escribirle a Juárez diciéndole que ahí estaba el plan y que se lo proponía. El embajador británico también le llegó a visitar a Juárez a Palacio Nacional para pedírselo, y Benito Juárez se mantuvo firme. Algunos liberales no estuvieron de acuerdo con la medida, pero finalmente todos cerraron filas cuando Benito Juárez dijo: vamos a fondo a defender la Constitución del 57. Y bueno, ahí están las consecuencias: una guerra de 3 años, la intervención extranjera, y por cierto, otro intento de alianza. ¿Por qué les hablo mucho de alianzas? Porque creo que las alianzas son un tema reiterado en nuestra historia, pero hay que ver para qué se hicieron las alianzas. ¿Quién es el otro gran autor de alianzas? Maximiliano. Cuando llega Maximiliano, lo primero que pide es, yo quiero acercamiento con los liberales, y da lo que él llama, él recorre todo el país. Cuando llega a México, se dedica a recorrer para conocer todo el territorio, y le escribe a Carlota desde donde él anda sus experiencias, y él le dice a Carlota lo que va haciendo a cada paso, y él le habla de mis golpes de Estado, y sus golpes de Estado consistían en incorporar liberales a los gobiernos de los estados y a su propio gabinete para hacer un gobierno de coalición. Su sueño era lograr convencer a Juárez de que participara en ese proyecto de nación que él proponía, en donde liberales y conservadores fueran de la mano, que hubiera una gran conciliación nacional y que así el país pues no tendría ningún problema. Obviamente Juárez jamás aceptó. Obviamente esa gran alianza de liberales y conservadores fue un fracaso. ¿Por qué? Porque ni él estaba dispuesto a llevar a fondo la reforma social de Benito Juárez, ni los liberales estaban dispuestos a ceder en la defensa de los principios, pero tampoco los conservadores, ni la Iglesia mucho menos, estaba dispuesta a ceder en las razones por las que habían traído Maximiliano. Si recordamos, parte del problema de Maximiliano es que él no solamente sostiene las leyes de reforma, sino que amenaza al Vaticano con que va a aplicar lo que era el fundamento de la Constitución de Cádiz, de que fuera el Estado, la monarquía en este caso mexicano, la que tutelara a la Iglesia católica, y esto provoca un cisma que incluso el nuncio apostólico se retira molesto de México y va al Vaticano a pedirle a Pío IX que desconozca al Imperio Mexicano. Bueno, para que veamos cómo estas alianzas finalmente lo que buscan siempre es frenar el avance de nuestro país, crear un clima aparente de concordia y unión. A los que hablan de unión nacional, de concordia nacional, les gusta mucho esa palabra. Son los que han empujado las alianzas. Pero este país, si lo analizamos, solamente ha avanzado cuando ha habido desunión. Cuando se ha hablado de unión, de unidad nacional, es cuando nos han... Sí, a lo mejor suena muy... Me van a decir que soy muy... pero de veras, analicen ustedes. Unión nacional, ¿cuándo? Iturbide, la gran traición a la independencia. Unión nacional, Porfirio Díaz, la gran traición a la Constitución del 57. Unidad nacional con Ávila Camacho, la traición de la Revolución Mexicana por los propios revolucionarios. Ese es
Y ahora unidad, ¿no? Calderón nos receta todos los días, unidad, unidad, unidad. Bueno, es la gran mentira. La diversidad, la confrontación, es lo que le ha dado riqueza a este país. El que ha existido siempre una competencia, pero cuando hay una competencia sana, honesta, no cuando hay una competencia con la mano del gobierno metida para favorecer a uno y inclinar la balanza. Ese es el problema de este país. Por eso hablé al principio de dos cosas, de estas alianzas engañosas de la unidad como paradigma y de los fraudes electorales, porque la desgracia de este país no es que sean malas las alianzas, ni que sea malo ponernos de acuerdo con el contrario, es que las alianzas se han hecho para frenarnos y el gobierno se ha llevado con fraude y aquí no hay democracia ni hay libertad para elegir. Entonces, bueno, estoy tratando de ser muy sintético en este repaso y les pido que si hay alguna confusión o alguna duda me interrumpan, pero quiero ser lo más, abarcar lo más posible para que tratemos de dar un repaso real a lo que ha sido este país. Entonces decía yo, Maximiliano fracasa, ahí está una prueba más de que las alianzas estas son una gran mentira. Regresa Benito Juárez al poder finalmente, restaura las leyes de reforma, avanza en el proyecto de nación liberal. Tenemos en esos años realmente un avance importante en lo que es el proyecto de nación liberal progresista y finalmente llega al poder un hombre empujado ni más ni menos que por el Partido Puro. Fíjense ustedes la paradoja. El hombre que empujan los liberales puros a la presidencia, ¿quién creen que es? Porfirio Díaz, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, los grandes liberales puros, quienes ven como su salvador y el verdadero paradigma del proyecto de nación progresista es a Porfirio Díaz. ¿Por qué Porfirio Díaz? Bueno, pues porque este hombre había sido el que le dio realmente el triunfo a las armas liberales. Fue un hombre que además varias veces fue sujeto de chantaje y de incluso de promesas, de ofertas muy ventajosas de dinero para pasarse del lado de los conservadores. Maximiliano llegó a viajar a Oaxaca para tratar de entrevistarse con Díaz cuando lo tenían preso, para convencerlo de pasarse a su bando, y siempre fue fiel al Partido Liberal. Y era visto como una esperanza. Benito Juárez se había reelegido muchas veces, el Partido Liberal estaba dividido, les decía yo, enfrentó una última etapa de gobierno muy discutida. Ese último tramo del gobierno de Juárez es todavía motivo de mucha controversia. Y bueno, la esperanza del Partido Liberal puro era ni más ni menos que Porfirio Díaz. Y son los que lo llevan al poder. Los autores del plan de Tuxtepec y del plan de la Noria son los liberales puros, ni más ni menos que uno de los autores es Vicente Riva Palacio. Y llega Porfirio Díaz con esta expectativa de aplicar a fondo las leyes de reforma e incluso corregir muchas de los titubeos que había tenido Juárez en su última etapa. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede la otra gran alianza en contra del pueblo. Porfirio Díaz lo que le interesa es el poder. A Porfirio Díaz no le interesa la Constitución del 57, ni los principios liberales, sino es un hombre que descubre al contacto con el poder que eso es lo que le gusta y le interesa. Llega al poder en el 67, le hereda la presidencia a un compadre, a un hombre sumamente impopular. Es interesante cómo se da el entorno de la sucesión de la primera sucesión de Porfirio Díaz, porque se las cuento rápido porque es interesante para conocer la política mexicana. Fíjense ustedes, se acerca la sucesión presidencial de Porfirio Díaz y el hombre más popular era además el hombre más influyente de su gobierno. Dicen que es el autor el verdadero autor de Porfirio Díaz. Y este hombre, que ahorita ya se me escapó su nombre, ahorita me acuerdo su nombre, era su secretario particular, ya se me olvidó. Este hombre era el que lo había hecho realmente, era el ideólogo del porfirismo. Y Porfirio Díaz lo que hace es, al ver que el Partido Liberal puro va avanzando en la sucesión presidencial, independiente de su opinión, saca de Guanajuato, donde era gobernador, a Manuel González, su compadre, un hombre que no tenía mayor mérito, que no tenía mayor presencia política, lo nombra ministro de guerra y lo empieza a preparar para la presidencia. Cuando todo el mundo esperaba que el Partido Liberal lanzara a... ahorita les digo, ahorita les voy a decir el nombre. Resulta que Porfirio llama al partido y les dice que la decisión él la tomó y que el candidato es Manuel González, su compadre. Realmente hay una insurgencia en el partido tremenda, reaccionan en contra, pero Porfirio les dice, no se preocupen, para todos va a haber acomodo. Ahí se inicia
mucho de este manejo político. Y entonces, a cambio de puestos públicos, el Partido Liberal tranza. Manuel González llega a la presidencia con la mayor impopularidad, con una promesa de que le iba a devolver el poder a Porfirio Díaz. Bueno, fíjense ustedes, es tal el pánico de Porfirio Díaz de retener el poder, que todavía titubea y tiene miedo de que Manuel González se la cumpla, y dice, no, a lo mejor me va a traicionar, y lo rodea de espías. Y cuentan que todavía el día de las elecciones se encerró en su casa, vivía en Tacubaya, Porfirio Díaz, rodeado de colchones, y se mandó a encerrar su casa porque tenía miedo, decía, de que Manuel González llegara y lo matara. A ese grado era Porfirio Díaz de obsesivo y paranoico. Y bueno, Manuel González sí le devuelve el poder, sí le entrega el mando, y a partir de ese momento se inicia la dictadura porfirista. Pero esto es una anécdota. La realidad de cómo se constituyó la dictadura porfirista es mucho más profunda y tiene que ver con esto de las alianzas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Porfirio Díaz? Cuando él empieza a concebirse como un dictador, porque además así se concibe con un hombre que va a quedarse en el poder por mucho tiempo, piensa que necesita hacer alianzas. Y el Partido Liberal no le ofrece la seguridad de ninguna continuidad en el mando, porque el Partido Liberal, para empezar, lo que quiere es democracia. Entonces, sus alianzas tienen que ser ¿con quién? Con el Partido Conservador. Sucedía que el Partido Conservador tenía grandes agravios de Porfirio Díaz, pues había sido el general que lo derrotó. Entonces, Porfirio Díaz empieza a tender sus puentes, y hay un personaje clave, que es Manuel Romero Rubio, ministro de Gobernación de Sebastián Lerdo de Tejada, que tenía una hija que además estaba prometida en matrimonio, Carmen Romero Rubio, pero que era exactamente lo que necesitaba Porfirio Díaz para entablar su alianza con el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque Díaz era viudo, porque él necesitaba además la bendición de la Iglesia Católica. Hay que recordar que con Porfirio Díaz regresa Pelagio Labastida y Dávalos, el hombre que defiende al Partido Conservador todo el tiempo la reforma, pero además el hombre que trae a Maximiliano, regresa con Porfirio Díaz, y es el hombre que bendice la unión de Carmen Romero Rubio y Porfirio Díaz. Entonces dedica Porfirio Díaz todo el tiempo que está en el porque él se retira al extranjero, todo el gobierno de Manuel González se dedica a hacer sus alianzas. Se casa con Carmen Romero Rubio, tiende puentes al Partido Conservador, se vuelve a acercar a Sebastián Lerdo de Tejada, al que había derrocado, hace una gran alianza con los empresarios y capitalistas norteamericanos, ofreciéndoles concesiones ¿de qué? De petróleo. Él empieza ahí a fraguar una reforma legal, la primera reforma legal de petróleo, de concesiones a extranjeros, se hace en el gobierno de Manuel González, patrocinada por Porfirio Díaz, con empresas nacionales de las que era socio Porfirio Díaz, socio mayoritario Porfirio Díaz y sus parientes. Además, no solamente conforme con eso, él hace una alianza con los empresarios del transporte norteamericano para el ferrocarril, en la que desde luego él es también socio, y tiende puentes con la Iglesia Católica. Entonces se hace una gran alianza de los liberales, que él representa, con la derecha. Ahí está la otra gran alianza, que era para frenar ¿qué? Las leyes de reforma, porque el costo de todo esto fue no solamente la dictadura de Porfirio Díaz, que si hubiera sido una dictadura liberal, pues bueno, al menos tendría eso, no. El costo fue que Porfirio Díaz ofreció congelar la Constitución del 57, congelar las leyes de reforma y permitir que el poder conservador fuera el que dominara durante su gobierno. Bueno, esa es la historia del porfirismo, la traición del Partido Liberal y la entrega a los conservadores del gobierno y de la economía de este país. Pero en ese entorno se da el segundo gran proyecto de nación de México. Es el proyecto de nación magonista, el proyecto de nación del Partido Liberal Mexicano, que es la resistencia al proyecto porfiriano, que decía hace un momento, decía yo, es el proyecto de nación de los conservadores, y que puede considerarse un proyecto de nación netamente neoliberal en el sentido de utilizar el liberalismo para favorecer a una minoría. Bueno, pues los magonistas, tomando la bandera del 57, tomando la bandera juarista, empiezan a hacer resistencia a Benito Juárez. Todos sabemos que en 1901 primero, se produce el Congreso del Partido Liberal en San Luis Potosí. La idea era formar clubes liberales con el nombre de los principales reformistas. Ponciano Arriaga era uno de los nombres que tomaron como bandera, pero lo fundamental aquí fue la participación de Ricardo Flores Magón en la formación del Partido Liberal Mexicano. ¿Y por qué de Flores Magón?
Bueno, pues porque Flores Magón se planta en el Congreso del Partido Liberal y cuando todos están discutiendo que hay que defender las leyes de reforma, que la Iglesia y el Estado tienen que separarse, Porfirio Díaz había permitido que otra vez se diera el culto público y la ostentación pública de la religión católica, había habido un gran congreso eucarístico y habían hecho que por todo el centro de la ciudad se paseara los ornamentos religiosos, etcétera, y eso tenía muy molestos a los liberales. Estaban discutiendo todo esto. Entonces pide la palabra a Flores Magón y les dice: señores, no nos engañemos. El problema es que el gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones. Se espantaron y volvió a repetir: es una cueva de ladrones. Y lo repitió 3 veces. Y a partir de ese momento, Ricardo Flores Magón empezó a decirles: señores, el problema de este país no se va a resolver si no cambiamos lo de fondo, y lo de fondo es atacar al sistema, y el sistema es Porfirio Díaz. En ese momento, Regeneración cambia su nombre, su subtítulo, perdón. Regeneración se creó en 1908, agosto de 1908, para combatir los problemas judiciales de este país, denunciar, era lo que los magonistas buscaban. Ellos eran juristas, habían estudiado en la escuela de Derecho, y pretendían defender a la gente pobre de las injusticias del poder judicial. En ese momento, Flores Magón cambia el eslogan de Regeneración y cambia para convertirlo por Periódico Independiente de Combate. Y a partir de ese momento se dedica a atacar de raíz todo el sistema político, porque él está claro de que mientras no se combate el sistema político y económico del porfiriato, no va a haber un cambio en México. Y de ahí surge el programa del Partido Liberal. Es un programa fundamental para entender nuestra historia también, después del de Benito Juárez. El programa del Partido Liberal del 9 de junio de 1906, contiene los fundamentos de este país. ¿Qué son los fundamentos de este país? Bueno, la defensa de los derechos laborales, ahí está plasmado el contrato colectivo, las garantías sociales, la educación a cargo del Estado, la separación Iglesia-Estado, la reforma agraria, el reparto de la tierra, la devolución a sus propietarios, la soberanía del país en cuanto a sus recursos. Es decir, volvemos a hablar de la misma lucha que originó este país y la misma lucha que nos tiene hoy en este movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Es tan importante el programa del Partido Liberal que sin él no entenderíamos la Constitución del 17. La historia habitualmente nos dice que el magonismo fracasó. ¿Por qué? Porque Ricardo Flores Magón acabó en la cárcel. Él murió preso en la prisión de Leavenworth en Texas en 1922, y que el magonismo finalmente fue un movimiento que no tuvo mayor presencia en la Revolución Mexicana. Lo que se les olvida decir a los historiadores es que la Revolución Mexicana sin el magonismo no sería revolución, hubiera sido un golpe de Estado, porque ni Madero ni Carranza tenían noción de lo que era una revolución social, como sí la tenían los magonistas. Y lo que pasa es que los constituyentes y la corriente radical de la Revolución Mexicana, los hombres que tomaron el poder después del 17, todos fueron formados por la lectura de Regeneración y en los clubes liberales. Si nosotros revisamos la biografía de Heriberto Jara, de Francisco J. Mújica, de Lázaro Cárdenas mismo, de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, todos eran lectores de Regeneración, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, y todos fueron miembros del Partido Liberal en un momento de sus juventudes. Eso explica por qué cuando llega Venustiano Carranza a Querétaro el 17, se produce el gran encontronazo entre el grupo que él preside, los moderados, la corriente que él liderea, y la corriente de los radicales o jacobinos. Quiero regresarme un poco para explicar esta división otra vez en el Partido Revolucionario, que igual que el Partido Liberal es un partido no monolítico, sino dividido en 2 frentes: los moderados y los radicales. Sucede que cuando Venustiano Carranza se levanta en armas contra Victoriano Huerta, y está en la hacienda de Guadalupe en marzo de 1913 para redactar el plan contra el dictador, contra el usurpador, están reunidos ahí un grupo de jóvenes oficiales, Lucio Blanco, Francisco J. Mújica, Jacinto B. Treviño, esperando un gran plan, y discuten entre ellos. Venustiano Carranza se encierra con su secretario Alfredo Berceda y elabora el plan de Guadalupe. Sale y le ordena a su secretario que se los lea a estos jóvenes,
Se los lee y bueno, es un plan que dice nos vamos a alzar en armas contra Victoriano Huerta, que se desconoce, etcétera. Es un plan político. Todos estos jóvenes se enardecen, empiezan a gritar, bueno, ¿dónde están los derechos agrarios? ¿Dónde están los derechos obreros? ¿Dónde está la defensa de nuestra soberanía? ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? Entonces se presenta Carranza con ellos y les dice, miren jóvenes, yo hice un plan para derrocar a Victoriano Huerta. Si hacemos una revolución con la que ustedes piden, nos vamos a confrontar con el clero, nos vamos a confrontar con los grandes capitalistas, nos vamos a confrontar con los grandes terratenientes y eso implicará una guerra de por lo menos 10 años. Entonces Mújica se levanta y le dice, señor, aquí hay juventud suficiente para una guerra no de 10 años, de 20 o de 30 si es necesario, pero queremos esa revolución. Y bueno, en medio de todo ese mare magnum que se levanta, Venustiano Carranza finalmente los convence de que se mantenga el plan así, pero con la promesa que les hace en ese momento de que en cuanto se gane la revolución, él convoca un constituyente e inmediatamente que haya un gobierno, un solo gobierno revolucionario, se empezarán a aplicar las leyes respectivas de defensa del obrero, del campesino, etcétera, etcétera. Solo así logra Carranza convencer a este grupo de jóvenes, que es el que conforma la corriente liberal radical de la revolución, que firmen el Plan de Guadalupe. Y por eso es tan importante el Plan de Guadalupe, porque ustedes recuerdan, este grupo durante toda la revolución, durante todo el movimiento incluso de los carrancistas contra Huerta, están empujando a Carranza y obligándolo a cumplir las leyes radicales. Por eso es la ley del 6 de enero en Veracruz, que apura la reforma agraria, y por eso también se hacen las modificaciones al Plan de Guadalupe que obligan al constituyente del 17. Este grupo se va a mantener durante toda la Revolución Mexicana, siempre activo y permanentemente vigilante de que se cumplan los programas sociales que defendía la corriente magonista de la Revolución. Y este grupo es el que llega a Querétaro a defender el proyecto de nación liberal magonista, y es el que finalmente le gana los debates no solamente a la corriente moderada, sino a Carranza. Este es un dato fundamental. Carranza llega incluso al extremo de presentarse en los debates del constituyente en Querétaro, pensando que con su sola presencia va a obligar al constituyente a votar su proyecto de constitución, y lo derrotan. Y la constitución que tenemos hoy es la constitución producto de las luchas magonistas, la que plasmó el artículo 27, la que plasmó el artículo 130, el 123, la que logró la separación Iglesia-Estado, y también la que logró plasmar los derechos sociales como ninguna constitución lo había hecho, porque además hay que subrayar que en ese momento la Revolución Rusa todavía no sucedía. Entonces estamos hablando de que la Constitución mexicana es una constitución de avance, producto de nuestra historia, porque además no es producto de ninguna copia de ningún modelo extranjero. Ese es el mérito de esta corriente magonista, una corriente que se forma en la lectura de los anarquistas, que es profundamente liberal, porque tiene sus raíces en un conocimiento profundo de nuestra historia y en un respeto grandísimo por Benito Juárez, pero que además tiene ciertos rasgos de socialismo, porque empieza a abrevar estos conocimientos de las lecturas del socialismo cristiano, como Tagore, como Lamennais, que empiezan a llegar a nuestro país. ¿A través de dónde? De las logias masónicas otra vez. Porque detrás de los grupos liberales de la prerevolución están otra vez las logias masónicas. Están otra vez estos grupos que intentan rehacer la masonería que había llevado al poder a Benito Juárez y que Porfirio Díaz había sepultado, para tratar de hacer la Revolución Mexicana. Hay que recordar un dato que es fundamental, y es que el 80% de los constituyentes eran miembros de la masonería en el momento de redactar la Constitución. Quiero hacer un subrayado. No significa que la masonería, como hoy la conocemos, sea la salvadora de este país, no, porque la masonería tiene diferentes corrientes, diferentes vertientes, pero sí que hay grupos masónicos liberales progresistas que han empujado las grandes transformaciones de este país. Hoy, por ejemplo, yo no veo a la masonería en ningún lado, ni defendiendo las causas del pueblo. Hay algunos intentos de pequeños grupos, pero la masonería en general hoy ya participa más bien del poder, e incluso ya ha hecho un acuerdo de conciliación con el PAN y con la Iglesia Católica. En fin, regresando a nuestro tema, como vemos, el proyecto de nación magonista, el proyecto de nación liberal progresista, está plasmado en la Constitución. Y bueno, pues el gran reto de los revolucionarios es
llevar a la práctica este proyecto de nación. Así nos encontramos en 1920 y así finalmente nos encontramos con los dos gobiernos que tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto de nación. El de Venustiano Carranza primero y de Álvaro Obregón después. Quisiera abrir un paréntesis para que hagamos preguntas-respuestas, porque es antipedagógico echarme tanto rollo y seguimos, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Sí.